I am Teacher Hilster, soy Teacher Hilster. Voy a estar hablando con ustedes de relative clauses esta vez. Vamos a empezar definiendo qué es una relative clause. Las relative clauses no son más que partes no esenciales de una oración. ¿Sí? Nosotros podemos dividir una oración, lo que se llama clauses, que son las independientes y subordinadas. Independent and subordinate clauses. ¿Ok? Bueno, dependent and undependent también les llaman en lugar de subordinate. Pero bueno, potato. La cuestión aquí es entender para qué nos sirven, cómo se utilizan las relative clauses y qué tipo de relative clauses tenemos. Bueno, las relative clauses nos van a ayudar a conectar dos ideas para hacer una más compleja. Sin embargo, la relative clause lo que nos va a hacer es ayudarnos a identificar el sustantivo del cual estamos hablando, sea un qué o un quién. Y también nos pueden ayudar simplemente a darnos información extra, ayudarnos a entender características de qué o quién estamos hablando. Esto se divide en defining relative clauses y non-defining relative clauses. Como ya les comenté, las defining relative clauses son aquellas que nos ayudan a identificar de qué o quién hablamos. Y las non-defining relative clauses, las que no son definitorias, simplemente nos dan información, nos ayudan a entender mejor de qué o quién estamos hablando, pero no lo identifican. Vamos a empezar hablando de defining relative clauses. Para esto tenemos que manejar algo que se llama relative pronouns, son los pronombres. Los relative pronouns que podemos utilizar primeramente para las defining relative clauses son los siguientes. Si estamos hablando de personas, vamos a utilizar who. Sin embargo, si estamos hablando de cualquier otra cosa que no sea una persona, dicho sea animales, cosas, situaciones, etcétera, 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 lugares, vamos a utilizar which. Y algo que tenemos que recordar aquí es que ambos, tanto who como which, nosotros podemos sustituirlos con that. Este that es un poco más informal, sin embargo es correcto y es como un comodín. Podemos utilizarlo tanto para personas como para todo lo demás. Entonces that es como nuestro conector universal, mientras que, como les había dicho, who es exclusivo para personas y which para todo lo demás. Vamos a ver una, por ejemplo. I bought a car. Esta puede ser nuestra primera idea. I bought a car. Esta es mi primera idea. La segunda idea es my car runs fast. Entonces aquí tenemos nosotros las dos ideas separadas. Primero, I bought a car. Compré un auto. Y la segunda dice my car runs fast. Mi auto corre rápido. Entonces, lo que estamos repitiendo aquí es el sustantivo car. A car, my car, pero estamos hablando del mismo auto. Compré un auto, mi auto es rápido. Lo que tenemos que hacer aquí para introducir las relative clauses es conectar ambas oraciones. Y lo que nos queda aquí viene siendo algo como I bought a car. Si estamos hablando de un auto, entonces asumimos que estamos hablando de un objeto, de una cosa. ¿Sí? Entonces aquí el conector que necesitamos, el relative pronoun que nosotros necesitamos es which. I bought a car which runs fast. ¿Ok? Entonces compré un auto que corre rápido. I bought a car which runs fast. Entonces ya estamos nosotros conectando ambas oraciones. Este which nos ayuda a identificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de
el auto. Y está tomando la posición de el sujeto. Ya no tenemos que repetirlo. Si se fijan aquí, este which está tomando la posición del sujeto my car de mi segunda oración. My car runs fast, which runs fast representa ese automóvil. Entonces, aquí ya tenemos which, y como ya les había comentado, también podemos utilizar that, en dado caso que quisiéramos utilizar este pronombre más universal, más informal, podemos decir I bought a car that runs fast. Y estas defining relative clauses las dividimos en subject y object, de sujeto y de objeto. Bueno, como el mismo nombre lo indica, nosotros vamos a llamarles relative clauses de sujeto cuando nuestro pronombre toma el lugar precisamente del sujeto, el sustantivo como sujeto. My car, en mi segunda oración, es el sujeto de esta oración. Recuerden que el sujeto es el que hace, es el que va antes del verbo. Entonces, my car runs, which runs fast. Entonces lo vamos a definir como una subject relative clause. Es importante saber esto. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas oraciones, ciertas relative clauses, donde podemos remover el pronombre sin afectar la oración. Este no es el caso, recuérdenlo bien. Si nuestro pronombre está tomando el lugar del sujeto, entonces la palabra que va a seguir es un verbo. Entonces tienen que fijarse en la palabra que viene después del pronombre. Cuando la palabra que viene después del pronombre es un verbo, en automático ustedes sabrán que no pueden remover el pronombre. Entonces tienen solo dos opciones, decir I bought a car which runs fast, I bought a car that runs fast. ¿Ok? Esa es la primera parte. ¿Ok? Ahora, hablando de defining relative clauses, también tenemos defining relative clauses de objeto. Recuerden que el objeto es el elemento de la oración, el sustantivo, que va a recibir la acción. El sujeto va antes del verbo, el objeto va después del verbo. Entonces, vamos a arreglar esta oración o vamos a cambiarla para efectos de la explicación. La primera oración la vamos a dejar igual. I bought a car. Compré un auto. Pero en la segunda voy a decir I bought a car. I love my new car. Si se fijan, aquí tenemos el mismo sujeto. El sujeto es I en ambas oraciones. Y el objeto, pues es car. En la primera oración, bueno, así lo teníamos en el ejercicio anterior. A car era mi objeto. Pero en mi segunda oración seguimos hablando de car. Entonces ahora mi sujeto es I. La relative clause nos va a ayudar a identificar el objeto, porque el sujeto es el mismo en ambas oraciones. Nuestro resultado sería algo como I bought a car. Ya quedamos que si estamos hablando de un auto, entonces es which o that. I bought a car which I love. Y obviamente ya no necesitamos decir my new car. ¿Por qué? Pues porque este which está representando precisamente my new car. Está representando ahora al objeto. El objeto que yo tengo aquí es el que está representado por este which. Entonces ahora mi relative clause es una relative clause de objeto. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en que se den cuenta cuando es de sujeto u objeto. ¿Por qué? Porque a diferencia de las relative clauses de sujeto, en las de objeto, en las object relative clauses, es posible remover el pronombre y no nos va a afectar la oración. Entonces tenemos tres opciones. Yo puedo decir I bought a car which I love. También puedo decir I bought a car that I love. Pero
tengo una tercera opción que es I bought a car I love. Para efectos prácticos, ¿cuándo vamos a remover o cuándo es posible remover el pronombre, el relative pronoun, cuando la palabra que viene después del pronombre es un sustantivo, no un verbo? I bought a car which I love. ¿Por qué digo un sustantivo? Bueno, porque también puede ser alguien expresado con el nombre. I bought a car which Anna loves very much. Okay, I bought a car which my mom loves very much. I bought a car which my siblings love very much. Okay, entonces aquí yo puedo tener un sustantivo o un pronombre. En las relative clauses de sujeto, para personas podemos utilizar who o that. Pero, no sé si ustedes saben que who tiene su forma del objeto, así como decimos I, me, she, her, he, him. Lo mismo nos va a suceder con who. La forma del objeto es whom. Esto se los doy como un dato extra porque es aceptable utilizar who tanto en relative clauses de objeto y de sujeto. Esto de utilizar whom es, digámoslo así, un poco purista. Digamos que las personas más puristas son las que hacen esta diferencia entre who y whom. Sin embargo, es muy común que utilicen o que escuchen ustedes utilizar who sin discriminar si es sujeto u objeto. Es who. I have a friend who I love very much. Gramaticalmente hablando, lo correcto sería I have a friend whom I love very much, porque ese whom está representando al amigo, a la amiga a la cual yo quiero, o al que yo quiero. I have a friend whom I love very much. Ok, guys, bueno, eso es hablando de defining relative clauses. Por el otro lado, les había comentado que yo tengo también, o tenemos, otro tipo de clauses que se denominan non-defining. Estas lo único que van a hacer no es identificar al sustantivo de qué o de quién estamos hablando, sino que nos va a dar información extra de qué o de quién estamos hablando. Sin embargo, pues puede estar o puede no estar. Y esto es muy sencillo. Se identifican muy fácil, primeramente porque están antecedidas por una coma, ya sea que estén en medio o estén al final. I have a new job which is great. Entonces, para entrar en contexto, si yo dejo mi oración así, I have a new job, pues está bien, es una idea totalmente completa. Congratulations, good for you, I don't mind, I don't care, whatever, right? Yes. Entonces, I have a new job, which is great. Esta idea extra está antecedida por una coma. Entonces, esta información que yo tengo aquí es completamente removible. Si yo quiero la dejo, si yo quiero la elimino y no pasa nada. Y ojo, cuando son non-defining relative clauses, podemos utilizar which cuando hablamos de cosas, podemos utilizar who cuando hablamos de personas, pero a diferencia de las defining relative clauses, no podemos utilizar that. Una non-defining relative clause no puede empezar con that para que esté correcta. No puedo decir that is great. Y lo mismo nos sucedería si yo hablo de una persona. My dad, who is very nice, gave me a watch. Si se fijan, esto también es como a título personal. Mi oración realmente es my dad gave me a watch. Aquí no solo está antecedida por una coma, sino que también está sucedida por otra. Pues tenemos dos comas, una que introduce la relative clause y otra que le da salida hacia el resto de mi oración principal. Mi oración es my dad gave me a watch. My dad, who is very nice, by the way, and that's true, he's very nice, yes, who is very nice, gave me a watch. Esto es extra information. Entonces definimos las non-defining relative clauses, valga la redundancia, como información extra, extra information.
If we use it, fine. If we don't use it, fine. Doesn't really affect what we're doing or what we're trying to say. Realmente no nos va a afectar en la idea que queremos desarrollar. Y lo mismo, yo no puedo decir that is very nice. We have one more pronoun, which is whose. Whose. El whose lo utilizamos cuando hablamos de posesiones. En pocas palabras, si lo quieren entender mejor y rápido, pues es como decir cuyo. That is the guy whose dog bit me. ¿Sí? Ese es el tipo cuyo perro me mordió. Este whose, entonces, no es otra cosa más que decir cuyo y expresa la posesión. The guy viene siendo el propietario, en este caso es más evidente, y the dog, o el dog en este caso viene siendo la propiedad. Aquí pues no se identifica muy fácil, pero puede utilizarse en cualquier tipo de oración que denote algún tipo de pertenencia, aunque sea una persona aquí y otra persona aquí. Yo puedo decir, that's the guy whose son stole my watch. Ese es el tipo cuyo hijo me robó el reloj. Entonces, por decirlo así, para efectos de entendimiento, puedo decir que that's the guy, the proprietary, y aquí dog, bueno, en este caso the boy vendría siendo la posesión para efectos meramente prácticos. ¿Ok? O sea, that's the guy whose dog bit me. The girl, en este caso ya es como la propietaria, por decirlo así, y los papás pues son la propiedad. And that's all you have to know, right? Y en este caso no podemos eliminar el pronombre. Pues I was Teacher Hilster, I'm Teacher Hilster. Thanks to all of you for being here. And see you next time. Bye guys. Over and out.